Hola a todos, saludos desde Cali. Hoy quiero tratar un tema en específico que ha generado mucho miedo, mucho odio, mucha confusión, lleno de mentiras, y ya tan cerca a la contienda electoral, inclusive puede influir sobre quién gobernará los próximos 4 años en nuestra hermosa República de Colombia. Digo influirá porque ya mucho no nos comemos el cuento. ¿Quién nos conduce verdaderamente a convertirnos en una segunda Venezuela? Uno de los problemas fundamentales de este país es que su economía depende exclusivamente de la extracción de recursos minerales. Siendo así, no tiene capacidad agroindustrial de ningún tipo. Esto traduce a que la alimentación, la salud, entre otros factores, dependen de las importaciones que se hagan, resaltando aún que estas son pagadas a precio del dólar, más no con el bolívar, que es la moneda oficial, y así generando otra dependencia de las ganancias de la renta petrolera y del carbón. Y debido a la caída del crudo en el mercado internacional, en Venezuela hay hambre y hay pobreza. Pero bueno, pasémonos en nuestro país. En Colombia, en el año 2015, importamos 10.6 millones de toneladas de alimentos al año. En la actualidad ya son 13 millones de toneladas, cuando antes los producíamos. ¿Qué pasó con los productos en los cuales años atrás éramos potencia en exportación? ¿Por qué no nos enfocamos en la reestructuración de la producción de estos? O mejor, ¿por qué no nos dicen que a la base del caída del petróleo en el mercado internacional, uno de los productos de los cuales se disparó fue el café? Sí, el café, producto del cual años atrás éramos potencia en exportación. Pero no, la solución es el fracking, porque nos dicen que ningún otro producto genera tantas ganancias como este, o dicho de otra forma, porque legalmente ningún otro producto genera tanto dinero fácil, sin importar el cambio climático, sin importar qué futuro depara para nuestro país, sin importar que tenemos un país de ejemplo como México, que generó 2.200 millones de dólares anuales con exportación de un solo producto, que es el aguacate, sin importar que somos el segundo país más potente en biodiversidad del mundo y podemos generar más de 300 productos que inclusive pueden ser mucho más caros que el aguacate. Entonces nos dicen que poner a producir las tierras fértiles es expropiación y nos va a convertir en una segunda Venezuela. No, es precisamente todo lo opuesto. Lo que pretende la capacidad agroindustrial es no depender del fracking. ¿O será que nuestro enriquecimiento poblacional debe girar en torno a regalías? ¿Será que nuestra alimentación, nuestra salud, debe girar en torno a importaciones por escasez de productos nacionales? Yo estoy de acuerdo que no es un proyecto a corto plazo, pero ¿será que lo podemos lograr teniendo 10 millones de hectáreas fértiles sin producir? ¿Será que tenemos que esperar a que nuestros ríos, nuestra flora, nuestra fauna se contaminen para recién tomar cartas sobre el asunto? En el mundo ya se quedó un país sin agua. ¿Será que tenemos que tocar fondo para concientizarnos con nuestro medio ambiente? Lo dejo a tu criterio. En Venezuela existe un gran tribunal, un escenario perfecto para pasar por encima de la Constitución, de la ley. Es un escenario perfecto para una dictadura. Precisamente en Colombia proponen unificar las cortes. Y es curioso, porque ciertos partidos políticos que destacan la democracia contrarían la tesis de esta misma, porque de acuerdo a Montesquieu, para que en un gobierno exista democracia debe haber una división de poderes, es decir, lo ejecutivo, lo legislativo y lo judicial deben ser jurisdicciones totalmente independientes. ¿Acaso tiene congruencia? ¿No es exactamente lo mismo que el gran tribunal que existe en Venezuela? En mi humilde opinión esto es grave, terrible, horroroso diría, que propongan abiertamente políticas que indican el inicio a dictaduras. Es que la historia no nos miente. No podemos pasar desapercibidos estos temas por el setarismo a ciertos partidos. Aparte que esto implica acabar con la acción de tutela, que es el mayor logro de la Constitución de 1991. Es literalmente volver a la Constitución de 1886, donde los derechos no tenían un mecanismo que garantizara su aplicación. ¿Por qué elegirlos? ¿Por qué elegir a los que nos tienen sin educación? ¿Por qué elegir a los que nos tienen sin horas extras, sin prestaciones? ¿Por qué elegir a los que nos tienen sin salud, como en Venezuela? ¿Por qué elegir a los que nos tienen sin producir alimentos, como en Venezuela? ¿Por qué elegir a los promotores del fracking, como en Venezuela? ¿Por qué elegir a los que quieren unificar las cortes, como en Venezuela? Son datos y hay que saberlo. Entonces, ¿quién verdaderamente nos conduce a convertirnos en una Venezuela? Para terminar, invito a todos nuestros jóvenes a empezar a decidir sobre el futuro de nuestro país.
una invitación que hizo Jaime Garzón años atrás, porque no podemos permitir que el abstencionismo, que la falta de interés, que el setarismo de ciertas personas decidan sobre nuestro futuro, para que luego nos entreguen un país sin rumbo y con el agua bajo el cuello. También invito a todos nuestros adultos a empezar a ver políticas diferentes, ya que históricamente las políticas o los partidos de los cuales ellos han sido partidarios no han funcionado. Porque les digo, en la actualidad para mí, ser partidario de los partidos tradicionales no tiene relevancia alguna, porque han sido más de 200 años que nos han gobernado y miren cómo nos han gobernado. Y un último consejo, lea, analice, instrúyase, deduzca y sobre todo, no coma cuento.